Hola a todos, en esta ocasión hablaremos de los recubrimientos de concreto mínimos que deben darse en aquellos elementos estructurales de manera que garanticemos la vida útil del refuerzo y no se produzca la corrosión. Soy Eduardo Mora Cabrera y este es su canal. Muy bien, si queremos hablar de el recubrimiento, básicamente lo podemos traducir en una corta frase o un corto texto. Es la protección de concreto para el refuerzo. Entonces, fundamental. El refuerzo hay que protegerlo y hay que protegerlo bien. Entonces, cuando eso se da, pues tenemos garantías que aquel refuerzo no va a estar expuesto a condiciones adversas. ¿Cuáles son los factores que afectan los recubrimientos mínimos? A ver, podemos establecer tres factores claves. El primero de ellos, las condiciones ambientales. Efectivamente, las condiciones climáticas, la exposición a agentes agresivos y la ubicación geográfica son factores que influyen en la determinación de los recubrimientos mínimos que se deben dar para proteger de manera adecuada aquellos aceros de refuerzo que sirven a nuestras estructuras. Pues de no ser así, se puede acelerar el proceso de deterioro y corrosión, que es lo que queremos evitar básicamente. Entonces, no es lo mismo la afectación en una ciudad costera a orilla del mar que en una ciudad, o la exposición que se puede dar en una ciudad, digamos, a 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, variables como ese estilo pueden afectar en mayor o menor proporción. Un segundo elemento, y quizás ya lo planteé en el primero, la exposición. El tipo de exposición de la estructura pues afecta los recubrimientos mínimos. Aquellos recubrimientos mínimos requeridos, siendo mayor para ambientes marinos o ambientes industriales o ambientes o en estructuras que están dispuestas, por ejemplo, un tanque de oxidación, una planta de tratamiento de aguas residuales, tanques subterráneos, en fin, donde pues hay mayor presencia de agentes corrosivos o está en mayor medida o en mayor proporción la frecuencia de esa exposición. Y un tercer aspecto o factor puede ser las propiedades del material. Las propiedades del concreto y del acero de refuerzo, como la resistencia química y mecánica que ellos tienen, pues también son determinantes en la definición de los recubrimientos mínimos para garantizar la durabilidad de las estructuras. Muchas veces nos preguntamos ocasionalmente por qué un concreto de 4000 psi o 5000 psi, si los esfuerzos a los cuales va a estar sometidos posiblemente no sean tan amplios o tan mayorados como para requerir ese tipo de concretos. A veces esa especificación se da justamente para proteger el acero de refuerzo. Se tiene como teóricamente y se ha demostrado que un concreto bien elaborado a una mayor densificación y a una mejor densificación y a una mejor resistencia puede generar un recubrimiento de mayor calidad, permitiendo así un recubrimiento que evite aquellas situaciones que afecten el acero de refuerzo, como puede ser la corrosión, que es uno de los factores que más afectan. Muy bien, algunos códigos, como por ejemplo el caso colombiano, pero que son muy repetitivos en los demás códigos en Latinoamérica, incluso el código americano, pues hablan de unos recubrimientos mínimos, y es por ello que vamos a tocar este extracto de la norma colombiana, que muy seguramente si lo buscan en la norma de sus países encontrarán que es muy similar, por no decir igual. Entonces el primer elemento, el primer literal, dice: concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él, requiere 75 milímetros. Eso es una cifra importante tenerla presente, 75 o 7.5 centímetros. ¿Cómo sería el caso para esa condición? Un ejemplo de ello es el que vemos acá. Aquí tenemos una zapata. Se observa efectivamente que tenemos acá, bueno, este es el acero, lo que llamamos aquí el acero para lo que es la zapata como tal, pero también vemos los elementos, el acero longitudinal y el acero transversal, que corresponde a los elementos columna. Evidentemente aquí observamos
que no tenemos los 7.5 centímetros que se está exigiendo o que se requiere para cada uno de los elementos de refuerzo que se tienen. Entonces se puede considerar que se está incumpliendo con la normativa en este elemento como tal, cual pues uno evalúa en estos casos, si su tarea es verificar esas condiciones, pues cuál es la separación que se está dando. Y evidentemente aquí, aunque se observan unos elementos que pueden hacer las veces de separadores o distanciadores, desde lo que es aquí puede pensarse que se tiene un concreto de limpieza, no está tan limpio como tal, posiblemente debido a las condiciones de lluvia que se pudieron haber presentado antes de la instalación del refuerzo. Pero bueno, y aquí se ve un estancamiento de agua menor, pero se da. Entonces el recubrimiento de 7.5, digamos en la horizontal, podríamos pensar que vendría a ser desde acá hasta acá, ¿cierto? Debería tener 7.5 o más. Debe ser mayor a 7.5. El 7.5 es un valor mínimo, pero vemos en el recubrimiento inferior, en la parte de abajo, hasta llegar a la varilla que más se acerque al terreno, es lo importante, y la cara exterior de esa varilla, entonces evidentemente no está cumpliendo. Posiblemente, y aquí el error es que se está colocando el distanciador, pese a que el distanciador no tiene la medida correspondiente. Se está colocando es en la varilla o en la barra de refuerzo que queda en la parte superior de lo que es el figurado, el armado de la zapata como tal. Entonces lo ideal es que se coloque sobre el elemento más cercano al terreno ese distanciador, o en su defecto, si se va a colocar en un elemento diferente al más cercano, pues consideren los espesores del recubrimiento que se deban tener. Entonces, importante que siempre se tome la medida con respecto al elemento más cercano al terreno y desde la cara exterior de ese elemento, en este caso a la varilla, hasta el punto del terreno como tal. Un literal B plantea lo siguiente: concreto expuesto al suelo o a la intemperie. Dice que en barras número 6, es decir de 3/4 o 20 milímetros, hasta aquellas número 18, que son las de 2 1/4 o el equivalente en milímetros de 55. Dice o plantea la norma que se debe dar que considerar 50 milímetros. Pero ¿cuándo se da esta situación? Vamos aquí a hacer un gráfico rápido y vamos a suponer que tenemos una viga. Esta es mi viga como tal. Tengo mi acero longitudinal y tengo unos estribos. Vamos a hacer los estribos rápidamente acá, haciendo la gráfica de un estribo, más o menos algo así, y aquí ya está, listo. Entonces, y vamos a suponer que este es mi terreno natural. Este podría ser perfectamente la viga de cimentación de un elemento, de un cerramiento, por ejemplo. Vamos a suponer que estos son ladrillos puesticos directamente en la viga de un cimiento. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos acá? Pues tenemos dos consideraciones. Primero, este está expuesto o colocado directamente sobre el terreno. Entonces aquí podemos estar hablando de 7.5 centímetros según la norma. Y estas caras y esta y posiblemente esta otra, pues si bien es cierto no están expuestas directamente o no están sobrepuestas o en contacto directo con el terreno, sí están expuestas a la intemperie, y así como lo dice acá la norma, están expuestas al suelo de alguna manera. Digamos que si aquí de alguna manera hay un estancamiento de agua, pues le va a llegar con facilidad la humedad y por consiguiente podemos pensar que están expuestas. Entonces esta separación, la separación que debe darse entre la cara exterior de mi concreto y la cara exterior, en este caso del estribo, debe ser de 5 centímetros o el equivalente en milímetros, 50 milímetros, ¿cierto? Ahí está la condición a considerar. Pues básicamente
en dos situaciones, en un mismo elemento tenemos dos recubrimientos que pueden ser 7.5 en aquel que está directamente sobre el terreno y en 5 centímetros en aquellos segmentos o en aquellas caras que están expuestas a la intemperie o al suelo como tal. Eso es lo que plantea básicamente el literal B. Observemos que ese mismo literal B aquí también plantea y dice que para barra número 5, la que conocemos como 5/8 o el equivalente en milímetros de 16 milímetros, pues que puede reducirse esos 50 milímetros, se puede reducir a 40 milímetros. Es apenas notable la dimensión. Entonces acá ya no serían 5 centímetros o 50 milímetros, sino solo 40 con 40, siempre y cuando este acero de refuerzo sea de 5/8 o menor. Entonces si aquí es número 5 o 5/8, pues podemos trabajar con 40 milímetros, el equivalente a 4 centímetros. Una observación que vale la pena resaltar, porque es muy probable que en las construcciones menores ese sea el calibre o ese sea la barra que se utilice con mayor frecuencia, 5/8 o número 5 o el número 4 o varilla de media como tal. Entonces, aclarando ese aspecto importante, porque es muy regular que se den las obras menores. En un literal C dice concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, y plantea losas, muros, viguetas. Y para barra número 14 o de 1,3 o el equivalente a las de 45 milímetros y hasta la número 18 que son de 2 1/4 o 55 milímetros, pues plantea que se debe trabajar básicamente con 40 milímetros. Aquí lo vemos, 40 milímetros. Si las barras son menores, es decir, de 1 3/8 y menores, pues podemos trabajar con 20 milímetros. Esto básicamente lo que está diciendo son aquellos elementos pues que no están expuestos ni al sol y al agua, y mucho menos expuestos al terreno o al suelo. Entonces vamos a ver un ejemplo de ello. Aquí vemos a manera de ejemplo pues una viga. Esta viga aquí la voy a resaltar, ¿cierto? Esta viga es una viga intermedia, una viga secundaria, posiblemente una viga para brindar rigidez en un sentido, y vemos que no es de viga de perímetro, y por consiguiente aquí observamos, según el detalle, que van a hacer una placa posiblemente de cubierta. Entonces esta viga como tal no va a estar ni expuesta a la intemperie y tampoco está expuesta al suelo, entonces cumple para ese requisito. Y viendo las varillas, las barras, que posiblemente son en 5/8 por ahí más o menos, podemos pensar que incluso con los 2 centímetros o los 20 milímetros de recubrimiento estamos cumpliendo. Ojo, esos 20 milímetros, como ya lo dijimos, vamos a suponer que este es mi cajón, el cajón el encofrado. Esos 20 milímetros deben darse desde la barra, la cara externa, en este caso de la varilla del estribo, que es de 3/8 por lo que se observa, hasta la cara de la formaleta. Por eso es importante utilizar distanciadores adecuados que me garanticen esa separación o ese recubrimiento mínimo. 20 milímetros de recubrimiento medido desde la cara externa del estribo o fleje hasta el terminado o la cara exterior de mi concreto, que viene a coincidir en este caso con la formaleta o el encofrado que se logre para el elemento viga, que es el que estamos observando en esta ocasión. Dentro de ese mismo literal C, observamos aquí lo referente a vigas y columnas que son de armadura principal, estribos y espirales. Bueno, básicamente
nos dicen, y eso es casi la gran mayoría de los elementos de lo que es la superestructura, nos indican que deben ser 40 milímetros, y pues eso sí depende o no da consideración básica si es o no de un calibre o un diámetro de la barra o la varilla como tal. Entonces, importante este recubrimiento que estamos fijando en 40 milímetros es digamos, un distanciamiento o es un recubrimiento que siempre lo tenemos en mente o lo tenemos presente, porque es el que en gran medida queremos o proponemos en los elementos que son fundamentales, por lo menos en los pórticos, garantizar esos 40 milímetros. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos acá nuestro encofrado. Aquí lo observamos, lo que es la madera que hace las veces de formaleta, y si miramos un poco más de acá hasta acá, posiblemente tenga los 40 milímetros, posiblemente. Bueno, en este otro sentido no se alcanza a percibir, pero aquí sí se ve muy restringido, la visual no nos deja ver, pero no es tan diciente la imagen como para indicar que efectivamente tenga los 40 milímetros o los 4 centímetros como tal. Entonces 40 es lo que indica la norma y es un valor bastante conservador. Me parece que es un buen valor. Importantísimo el concreto, que quede bien densificado y de buena calidad como tal. Si se especifica 3000, 4000, lo que se indique, es importante hacerle el seguimiento, el control para que se dé ese concreto en esa especificación. En el mismo literal C se trata de cáscaras y placas plegadas en barras número 6 de 3/4 o 20 milímetros y mayores. Se deben garantizar los 20 milímetros. En barras número 5 o 16 milímetros, alambres y menores, podemos hablar de 13 milímetros. ¿Dónde podemos observar esto? Ya veremos un ejemplo para ver cómo estamos o no cumpliendo. En la siguiente gráfica vemos ahí una placa de entrepiso. Aparentemente observamos el recubrimiento, o mejor, el acero de refuerzo para unas viguetas que estamos remarcando con sus respectivos estribos, y vemos unos separadores que no son los adecuados. Son unos separadores convencionales muy típicos de obra, no son los adecuados, repito, pero bueno, hacen la función y aparentemente tienen 40 milímetros o más. Bueno, aquí vemos un error de cierto modo. Veamos que la unión o la separación entre barras de esa viga no es la que se espera, pero bueno, sigamos con lo que nos corresponde en este video. La separación pues se está garantizando. Lo que no se está garantizando, y observamos muy bien, es lo que corresponde a la separación de la malla electrosoldada. Entonces vemos que el refuerzo de la vigueta sí se está cumpliendo, pero la malla electrosoldada pues aparentemente no. Vemos que incluso está sobrepuesta sobre lo que es digamos, la plataforma en madera dispuesta para que se pudiese trabajar en esa superficie y poder armar lo que es el refuerzo de la placa de entrepiso. Pero ahí, como estamos señalando en rojo, vemos y observamos que efectivamente no se tiene el recubrimiento mínimo, que es de 13 milímetros o 1.3 centímetros para este caso, según la normativa que hemos leído. Vemos que es una deficiencia. Probablemente estas situaciones son muy comunes, y cuando se hacen algunas verificaciones después de verificaciones en funcionamiento, en operación y de 10, 15 años, se pueden observar con gran regularidad. Cuando uno hace las verificaciones por la parte baja o la parte desde abajo, digámoslo así, de las placas de contrapiso, vemos que se remarcan o se muestran los alineamientos de aquel refuerzo que hace las veces que es muy común en malla electrosoldada o parrilla, como en otras localidades o en otras regiones los arman o las arman
a partir de barras de refuerzo. Entonces es muy común observar esto y pues básicamente obedece esa situación a que pues no se le ha dado el recubrimiento adecuado. Y recordemos que cuando la corrosión se presenta en las barras o en las varillas, pues estas barras o varillas ganan volumen y lo que presenta a continuación es el descascaramiento de la superficie de concreto que hace las veces de recubrimiento. Entonces, fundamental y clave, dejar el recubrimiento adecuado para evitar desbordamiento, descascaramientos de lo que es el recubrimiento y por ende desmejorar la calidad y durabilidad de aquel elemento placa que se ha concebido para que dure 30, 40 años quizás, y que no, y por esta deficiencia a los 5, 6 o 10 años se presenten oxidación o un recubrimiento desprendido. Eso es todo por ahora, muchas gracias.